Buenas tardes, gracias nuevamente por su presencia en el Centro Ramón Carrillo. El tema a tratar hoy es la historia de las organizaciones sindicales y sobre todo de las organizaciones sindicales que tienen que ver con el peronismo. Hablar de historia es un tema que la mayoría o casi todos ustedes conocen, cómo se fueron organizando, las influencias del socialismo, el anarquismo y el comunismo en nuestras organizaciones obreras o primeras organizaciones obreras, la influencia que tienen después con el advenimiento del peronismo. Esto sería abundar un poco en el conocimiento y me dio la impresión, y hablando con Marcelo, el compañero Marcelo, mucho no lo podría hacer porque ya es un conocimiento que ustedes conocen y saben. La idea es darle un matiz distinto a esto, hablar sobre uno de los componentes principales, esenciales, que tiene cada compañero que milita dentro de la agrupación, que es la militancia. Hablar sobre la militancia, que es uno de los elementos que hoy lamentablemente se ha perdido mucho, sobre todo en los más jóvenes. Nadie milita por mística, por creencia, por convicción, militan por otros intereses, que justamente no son los que yo menciono. Y para hablar de militancia le pedí a Marcelo Viejo, al compañero Marcelo Viejo, que nos explique un poco cómo es de la militancia, ya que por lo menos para mí, que lo vengo conociendo desde hace un tiempo, es el prototipo, el ejemplo de la militancia. Ha estado desde el 83, desde la recuperación de la democracia en un partido político como es el peronismo, en las agrupaciones, y estando todos los días sufriendo derrotas, o acá en Mar del Plata, derrota tras derrota, porque lamentablemente el peronismo todavía no ha podido hacer pie en la intendencia, ¿no? Esperemos que esto se revierta dentro de poco, o dentro de muy poco. Así que le voy a dar el lugar ahora a Marcelo Viejo para que nos explique cómo fue esto en el 83, en la reconstrucción del partido, del peronismo, cómo fue la militancia, la trayectoria, y qué siente un militante. No, yo no voy a hacer nada académico porque no me sale, pero lo que voy a hacer es compartir con ustedes la experiencia, en un ratito apenas, la larga experiencia, ¿no? El día 16 de noviembre próximo cumplo 32 años. Lo tengo contadito de militancia. Son muchos años ya, ¿no? Desde aquel pibe, como yo les conté a muchos de ustedes, de 16 años hasta ahora pasó mucha agua bajo el puente, ¿no? Muchas vivencias. Como decía Luisito, no todas fueron buenas, pero bueno, el militante se curte y en la adversidad donde se crece, ¿no? Por sobre todas las cosas en aquellos tiempos difíciles cuando empezamos, cuando los recursos escaseaban en todo sentido. Pero había riqueza de otras cosas, había riqueza humana. Yo quiero, a propósito de eso, destacar a un compañero que está en esta noche presente, que lo invité especialmente. Invité a 3 o 4, pero tenía la corazonada que iba a estar presente. Hace rato que no nos veíamos, que es otro pibe de los 80 como yo, que es el compañero Marcelo Cortés. Es un compañero con el que, bueno, precisamente pateamos la militancia de aquella época. Me tengo que remitir a los años 80, porque nosotros somos eso, somos fruto de esa generación, una generación que tuvo su particularidad. Somos los pibes adolescentes de aquellos días, enseguida del proceso de Malvinas. Nosotros en el proceso de Malvinas nos agarra teniendo 3 o 4 años menos que los soldados que fueron a las islas, ¿no? Eso golpeó. El gobierno del general Galtieri, que estaba fuertísimo, después de la derrota, viene la debacle, viene la dictadura blanda del general Viñones. Y en ese proceso entramos nosotros a la militancia, porque había una efervescencia en todo el país de que se quería el cambio, de que se quería la democracia, y hubo en ese momento también de efervescencia una participación increíble. Y había un clima de esperanza muy grande, aún en un clima de riesgo también, un tiempo de riesgo, porque la cosa no era fácil. Luis decía en el proceso de recuperación de la democracia, pero esto fue anterior, digamos, el tiempo anterior, que hubo que hacer todo eso para alcanzarlo. Lo que tiene que ver con el peronismo pasó momentos muy difíciles. Fue la primera vez, hoy, mañana, 30 de octubre de 1983, cuando nosotros tuvimos la primera gran derrota del movimiento peronista. El Partido Justicialista se ganó el movimiento contra los peronistas, sentimos el peso de la derrota aquella noche tremenda que nosotros la recibimos, la noticia espantosa, como dice el compañero, con lágrimas en los ojos, fuera del sindicato de ESMATA en la calle Independencia. Allí, ¿te acordás? Nuestros candidatos hablaron desde los balcones y dieron la penosísima noticia que habíamos perdido, ya era tardísimo, y fue un momento que los que lo vivimos, con tan poquitos años, como digo, 16, 17, 18, teníamos todo, fue un momento inolvidable. Y fue esa generación de pibes la que tuvo que recibir
tan poca experiencia el peso de esa derrota, ¿no? Y bueno, también fue un quiebre, porque hubo quien se borró, y hubo otros que nos redoblamos en la militancia y seguimos. Eso también ocurrió en ese momento. A partir de ahí vino todo un proceso muy largo, muchachos, de adversidad. Es decir, el gobierno radical, con Raúl Alfonsín a la cabeza, eran Dios. Eso, el que lo vivió, algunos de ustedes lo han vivido, era así. Había un peronismo que se tornaba vergonzante, había muchos que daban vuelta a la cara, cuando había compañeros que no se hacían cargo, y hubo otros que redoblamos la acción. Quizá un poco de caballo en inconsciencia de los primeros años, pero lo hicimos. Hubo una diáspora, también es cierto, muchos se fueron corriendo a la casa, el desánimo venció a muchos compañeros también, pero otro tanto puñado se quedó trabajando y resistiendo. Fue una forma más de resistencia como las tantas formas de resistencia que tuvo que vivir el peronismo de su creación. Yo sostengo eso porque es mi experiencia, lo que yo he vivido a lo largo de tantos años. Empezó la cosa para nosotros en los movimientos juveniles, repito, la UES para el compañero, la mía ya fue la rama política, en la emblemática casa, muchos de ustedes saben porque lo repito siempre, de la Juventud Peronista, que estaba en la calle Bolívar y San Luis. Esa casa ya ha desaparecido, una casa muy antigua, era una zona de casas antiguas, los mayores se acordarán que es una calle Bolívar era oscura. Y una de esas casas era la casa de la Juventud Peronista, que fue un gran semillero de dirigentes y militantes, que muchos todavía están y algunos en cargos importantísimos. Entonces estaban compañeros Juancito Gariboto y Fernando Gauna, Fefe Gauna, eran un poco los responsables de que la juventud eran los pibes que tenían 28 o 29 años contra nosotros que éramos más pibes. Y nos cuidaban, nos protegían y recibíamos de ellos, muchas veces por medio hasta de anécdotas que eran tan proclives los muchachos, de aprendizaje. Ahí nosotros empezamos a recibir los primeros libros, las primeras consignas y los primeros llamados muchachos a movernos y saber que íbamos detrás de ideales muy importantes, de banderas que se tenían que mantener inalterables, que no venían de los tiempos. Eso nosotros lo aprendimos en ese proceso. Era un proceso difícil, no había garantías absolutamente de nada, no era fácil venir a una reunión como hoy y volver a casa tranquilo. No se volvía tranquilo. Y nosotros lo hacíamos, estábamos empecinados. Nos empecinábamos también en difundir y proclamar la palabra del peronismo. Algunos de nosotros, lamentablemente, hoy no está la compañera Isabel, que también estaba invitada, pero está un poquito enferma. Yo lo recuerdo siempre a los compañeros, delante de la compañera, porque ese homenaje lo tenemos que hacer a los compañeros. Cuando las papas quemaban, la comisión de prensa y difusión era muy escasa, porque era difícil firmar un comunicado. No todo el mundo se animaba. Y nosotros, un poco en inconsciencia también de los años primeros, lo hacíamos, ¿cierto? Y ahí está, ese testimonio. Hubo temas puntuales que había que tratar. Cuando se hablaba del proceso de reorganización nacional, tal como se denominaba aquel gobierno, nosotros decíamos en toda nuestra gacetilla el proceso de desorganización nacional, Decir eso ahora es fácil, pero que saliera publicado mañana, cuando estabas en un lugar donde no había garantía de nada, no era fácil. Como estamos entre académicos, no voy a decir no era joda, pero era así. Era así, y todos los días nos enterábamos que a lo largo y a lo ancho del país pasaban cosas anormales, cosas raras con los militantes, con los compañeros. Y en ese momento también, y posterior a eso, pasaron cosas muy graves con compañeros militantes que lo pasaron a nuestro Mar del Plata también les pasó. Pero nuestros muchachos dirigentes salían al frente para defenderlo también, porque tenían agallas. Es decir, nosotros recibimos un ejemplo de los muchachos que se jugaban en pos del ideal del peronismo y la reorganización de la juventud peronista en ese momento. Se hicieron los congresos en los sindicatos de la madera y se hizo un gran acto. Yo les cuento, ya termino en esta parte, pero es la génesis un poco de todo. Se hace un acto en la cancha Defensores de Belgrano en Buenos Aires, donde vamos con los compañeros de Mar del Plata, fuimos una comitiva grande. Eso usted era próximo a la ESMA, si no me equivoco. Eso era ESMA. Tuvimos un encontronazo con los liceístas, porque los compañeros empezaron a gritar y quedamos contra la reja, y ellos estaban en la casa, y como había un parque por medio, y en un momento vinieron en bandada corriendo, no podíamos escapar nosotros, y nos metimos corriendo en el estadio, y se hizo el acto, pero había un nervio porque había que salir de ahí. Y gracias a Dios salimos, llegamos a un subte, era un sábado, y arribamos al subte, nosotros habíamos llevado bombo de todo de Mar del Plata. Arribamos al subte, bajamos cantando la marcha peronista con los bombos, y en un momento nos vimos rodeados por policía, rodeados, absolutamente. Entonces nos quedamos todos quietos, con los bombos, los retratos del general Perón, la bandera de Juventud Peronista. Ahí nos quedamos calladitos porque parecía que se nos venía.
y avanzó un policía joven, parece que estaba a cargo ahí, y decía: bueno muchachos, el partido ya terminó, así que vuelvan tranquilito a casa, pues ya está. El partido callaba, ¿qué partido? Tengo una cara de Perón así grande, los bombos. Pero no nos puede castigar, no todo el mundo era igual. Es decir, nosotros tampoco nos hicimos los locos, gracias, subimos al subte y nos fuimos. Esa fue una experiencia que en lo personal me tocó mucho porque era la primera vez que yo me escapaba de mi casa. Yo me escapé, no conocía Buenos Aires, me escapé a Buenos Aires, mi papá no sabía, y después tuve las consecuencias. Con los años me enteré por un socio de mi viejo que no dormía de noche. Yo no sabía, no dormía, porque no sabía qué iba a pasar. Era muy difícil, chicos, eso. Era muy difícil. Bueno, pasó todo ese proceso, vino la democracia. Y la democracia trajo un montón de cosas también, porque había unos reacomodamientos tremendos. El peronismo había tenido que afrontar una campaña muy difícil. Hola, querido, qué alegría verte, qué alegría. Otro chico, tengo otro guerrero. El peronismo tuvo que reorganizarse en el momento, con lo poco que tenía. Había compañeros que salían de la cárcel, había compañeros que habían estado exiliados, había compañeros que, por ese desbande que hubo en 1976, el peronismo, con los recursos que tuvo, con la organización que tuvo, salió al frente. Salimos primero con la campaña de afiliación Lucha y se van. Se lo cuento porque esto es histórico ya. Y ganamos la calle con la afiliación. El peronismo generó una reafiliación masiva, fue tremenda. En eso la juventud tuvo una participación muy activa. La participación era cargarse al hombro en la mesa, la silla y pararse en las esquinas, en la peatonal. Era maravilloso porque se generaban debates. Lo que está faltando ahora es que nosotros tratamos de promover. Nos parábamos en la esquina de Santiago del Estero y Peatonal, o fuera de la catedral, donde hubo una huelga de hambre de las primeras en ese momento, no me acuerdo qué sindicato, si no era los Ibarra, no sé. Y se armaban debates hasta las 12 de la noche, que se juntaban multitudes. Yo paso a veces, paso con algún compañero y le cuento. Por ejemplo, fuera de la catedral se llenaba de gente hasta las 12 de la noche debatiendo de todos los partidos políticos. Había corrida, había de todo. Pero había y en el medio está humanistas, radicales, que Renovación y Cambio, Primera Cepa, de izquierda, liberales, todo el mundo debatía. Era un momento de mucha efervescencia, que, les voy a decir, lo extraño mucho, porque tiene que haber un estado de debate permanente, porque había participación, porque si hay participación muchas cosas no ocurren, no te llevan puesto con nada. Si el pueblo participa, si te sacas los auriculares, como decimos, y escuchás el ruido ambiente, no te pasan las cosas que nos están pasando, porque te haces cargo. Y ese militante que estaba en la calle, por el solo hecho de debatir, generaba debate en su casa, en su barrio, en el laburo, era así. Y estaba esa expectativa democrática. Y sabíamos también que a partir de eso la democracia iba a necesitar un trabajo de perfeccionamiento todos los días, porque había quedado todo derrumbado. Y así fue. Y se pasaron procesos muy amargos. Entonces, y de ahí para acá, ¿no es cierto? A nosotros nos tocó enseguida, ya les digo, hacernos cargo, por ejemplo, quedarnos como el caracol, con la casa al hombro, y nos juntábamos en los cafés porque el local se había tenido que entregar. Había una mala prensa que difamaba a la juventud peronista, a ese sector nuestro. Lamentablemente ya no tengo esos recortes, por una mudanza desaparecieron las cosas, pero hasta nos difamaban. Encima de que no teníamos recursos, de que habíamos quedado solos, teníamos que recibir la difamación de algunos mercenarios del periodismo que decían que íbamos detrás de caudillos y cosas que no era así. Pero tuvimos, porque Dios quiso, amparo en alguna unidad básica y logramos la reorganización. Y todo eso fue llevando a una etapa que ustedes habrán conocido y luego rápidamente, que fue la renovación y la parte ortodoxa del movimiento peronista, que estaban encabezados por el compañero Arminio Iglesias de un lado y el compañero Cafiero del otro. Nosotros, en nuestra inocencia, queríamos tener una posición superadora. Entonces decíamos, la consigna era ni herministas ni cafieristas peronistas, una forma de unir. Y yo recuerdo que tuvimos un baile que nos pegó un compañero jubilado de ferroviario porque decía que no era una posición, hasta eso, recibíamos retos, había mucha incomprensión, poco apoyo y mucha incomprensión. Y era tal la impotencia y tal la falta de guita que tenían esos militantes, que éramos bastantes, lástima no está cero esta noche, que habíamos, decíamos, nosotros tenemos que difundir esta idea, y nos juntábamos a la tarde para hacer con blog borrador que conseguíamos, no sé de entero, no sé de dónde lo recortábamos, y con lápices de colores del colegio poníamos
ni herminista, ni caspierista, peronista, juventud peronista. Nosotros nos habíamos organizado detrás de un ateneo llamado Ateneo Juvenil Juan Domingo Perón, que era de nuestra creación, para diferenciarnos de las juventudes peronistas que estaban en esos sectores, para no confrontar. Nunca buscamos la confrontación. La confrontación entre compañeros es negativa. Los trapos se lavan en casa. Y en ese momento pasaba lo mismo, a costa de nuestro propio sacrificio, porque ya les digo, quedamos en la intemperie total. Nos daba bola en una unidad básica, un viejo compañero, pero recursos no había. Entonces teníamos esa ilusión. Y esa anécdota que nos juntamos, yo un mes, la chica, los chicos haciendo esos papelitos, llegó el momento de salir a tirarlo, y me acuerdo que fue con un viento, qué sé yo, y volaron todos, quedaban los terrenos, y no se dio ni el gato de lo que esas cosas pasaban también. Teníamos un asentamiento de militantes del barrio regional. Ese fue uno de los mejores en ese momento. Y se hicieron muchísimas cosas. Labor social, las charlas doctrinarias, se cumplía con todo. Era un grupo homogéneo, unido, donde cada uno respetaba la característica del compañero, donde trabajábamos con los mayores, se trabajaba muy bien. Y había cosas desopilantes también, porque ejemplares. Me acuerdo de una compañera llamada María del Valle, hoy me acordé mucho de ella, por el tiempo recibió un premio. Juntaba la jubilación, la mitad de la jubilación era para comprar comida, y ella tenía ya unos lugares, unos hogares, donde ella llevaba y repartía 2 cositas a cada uno de su jubilación. Y decía, esto recibió el nombre del peronismo, decía ella. Entonces venía, y a veces le quedamos rezaguardo y lo traía ropa para que nosotros pudiéramos, porque la unidad básica, el local peronista, que debe volver a ser así, era el lugar de amparo del que andaba en la mala. Vos tenías una sede y venían los compañeros, venían las personas, venía el pueblo a pedir algo, te venía con la receta o un peso para comer. Era así, nosotros nos sentíamos gratificados por eso. De ahí la movilización permanente de lograr lo social del peronismo. Porque donde estaba el peronismo estaba el ropero de ayuda social, las bolsitas con comida, más allá de lo otro. Que había que acercar, era la mano de Perón, ¿me entienden lo que les digo? Y este era el testimonio que nos dejaba esta compañera, que venía a tomar mate a la tarde con nosotros y nos contaba las peripecias, porque las pasaba malas, porque se metía en cada lugar a veces, pero tenía que ayudar a una chica, a otra, una chica que había quedado embarazada, la aconsejaba, quería ser chico y le alcanzaba. Y me acuerdo una vez que fraccionaba carne picada en bolsita, era increíble lo que hacía esta mujer, para que a nadie le faltara. Y la mujer decía, el marido decía, mi mujer está loca, que lo haga Alfonsín, decía el marido del viejito, ¿no? Porque no compartía, pero ella era militante, sola, era militante peronista. Es decir, yo creo que el militante peronista hace la diferencia. El militante peronista se puede encontrar delante de un desierto y empieza a generar cosas. El militante peronista está en un barrio donde nadie hace nada y hay un problema, y es el militante peronista, consciente o inconscientemente, que sale a juntar firme y empieza a hacer de pelote. Es así. Nosotros somos diferentes a todos, porque estamos acostumbrados a la adversidad, porque nos duele. Y esa característica siempre nos ha diferenciado de las demás militancias. Yo creo que es así, y eso lo recibimos nuestros mayores, porque siempre estuvo esa preocupación social del peronismo. Cuando el peronismo se corre ahí, el peronismo está jodido, se desdibuja. El peronismo está en todos lados, porque el poco debate que hay, que se da en cualquier esquina, se sigue hablando del peronismo. Se está esperando, se está mirando el peronismo. Toda esa vivencia nosotros ya la teníamos en aquel tiempo, como la habían tenido los otros anteriores. Yo les cuento la anécdota del afiche, que parece gracioso, pero hubo un momento que yo no viví por edad, pero que también se hacían a mano cosas, que fue la resistencia. Yo me acordaba esta mañana de Sebastián Borro, un viejo compañero peronista, que contaba que, decía, yo salía de la fábrica y me iba caminando hasta una casa, un domicilio particular. Una anécdota cortita, pero nunca me olvido. Me iba caminando, mirando para atrás a ver si me seguían, después del 55, ¿no? 56, 57. Llegaba a esa casa, tocaba el timbre, me recibía una abuela. La abuela me hacía entrar y se iba con un banquito y el tejido a la puerta, acompañaba que no viniera la policía. Y él entraba y había una nena de 6, 7 años y un nene un poquito mayor. Y se sentaban los tres en una mesa. La nena con una figura de cartón hacía Perón, el nene Evita, y él hacía la consigna. Y así se hacían los afiches y trabajaban hasta las 10, 11 de la noche esa célula de la militancia de la resistencia. Ahora, si los pescaban, la que podía pasar. A ustedes se dan cuenta, la abuela salía con el tejido, se la jugaban todo por el peronismo. De esa semilla, ¿qué militancia puede salir? Díganme ustedes, ¿qué diferencia hay entre esa militancia
y los protagonistas de esa militancia que nosotros cuando éramos pibes nos volcaban eso, a una militancia mercantilista, ventajera, berreta, sin valores, como decía el compañero recién, que nosotros seguimos pataleando en contra de eso. Volvemos a lo mismo. ¿Quién hace la diferencia del militante, muchachos? Ahí me levantan la mano. Seguro que porque me calle, ¿no? Para hacer ninguna pregunta. Que los de ahora es todo por plata y el anterior era por fanatismo y por pasión. Pero ¿sabe qué pasa? Sigue siendo así. Lo que pasa, sí, porque, bueno, acá están las pruebas vistas, ¿no es cierto? Acá nadie se le paga por estar. Voy a recordar algo. Sí. Nosotros el 17 de octubre tuvimos a María Córdoba. Claro, claro. Tiene 79 años. Esa sigue siendo militancia de calle. Es esa característica de la compañera Córdoba la que yo te digo. ¿Me entienden? Que tenemos los casos ahí, gente que no pidió nunca nada. Hoy no está el compañero Mendiburu, pero dejaron todo por el peronismo. Todo, absolutamente. Bueno, si ya pasó, no, pero si no, no estaríamos nosotros acá. El viejo era empleado municipal y decía, no le diga nada a mi mujer. Ahora que cobro, ya separé para la chapa no sé de dónde, y esta platita, Marcelito, la vamos a guardar para el colectivo, para el acto tal que vamos a hacer. Y no era para arriar gente, era para trasladar a los compañeros del barrio que no tenían un peso para el colectivo. Se los llevaba y se los traía, pero se los honraba a los compañeros. No se subía a un colectivo ganado. Esa tesitura nosotros la mantenemos hasta ahora, compañeros. Si nosotros hubiéramos querido, y en muchos casos somos organizaciones gremiales, llenamos 500 colectivos y hacemos actos multitudinarios, pero nosotros no hemos querido hacer esto con compañeros que tengan conciencia militante. Porque hay un proceso revolucionario que se tiene que terminar. Y eso se hace con tipos y mujeres con conciencia, que tienen que empezar desde el principio. Creo yo que para eso no hay edad. Y el proceso ese se hace con la prédica de todos los días. Cuando uno empieza con esa prédica consciente, acá hay un joven esta noche que me pidió un material, porque ya le está picando la militancia. Y ese predicador predica, y en esa acción de la prédica empieza a aparecer el fuego y la mística. No está en ningún lado, no venden el frasco, yo no la conozco lo otro. Conozco cuando el peronismo empieza a patalear, ahí empieza ese proceso del fuego y hay que remover la brasa. Hay que remover la brasa. Por eso digo yo que todo aquello que nosotros vivimos, yo me he notado algunas cosas, la de mitad no la digo, de todo aquello que yo viví, que es tanto, porque tenía ya 24.000 horas y no le interesa a nadie, porque me interesa a mí, ¿no? Y a mi hijo que dice, pues yo te lo sigo hablando, pero es así, porque uno lo vivió. Paso por algunos lados, ya estoy grande, pero digo, pensar que acá pasó esto, pasó lo otro. Los que me tienen que sufrir son los muchachos del Carrillo. Acá estaba Juan, Luisito, Diego, porque yo los hincho con eso. Muchas veces me pasa con Luis mucho, acá pasó esto, acá pasó lo otro. Pero también con el hecho de contar, de relatar lo que pasó, se crece como militante. El general Perón decía que lo decía Napoleón, un ejemplo puede aclararlo todo. El general Perón hablaba mucho con anécdotas, así, con refranes, te enseña mucho, te edifica. Creo que era con Diego que hablábamos al principio, creo el primer año de militancia de él, o cuando ya estaba más establecido, le digo, escúchame, ¿vos sos el mismo militante que cuando empezaste? No. Y hoy lo hablamos otra vez. No, es lógico. ¿Y qué recibiste? ¿Que te dimos un mejunje, algo mágico? No. Ese es el proceso militante. Y el conversar, y el transmitir cómo son las cosas. A mí no me asusta no tener nada. Por eso decimos, hoy estamos acompañados, somos 200, vamos para adelante. Pero un día el militante se queda solo. Cuando el militante se queda solo, es ese militante que estamos diciendo que cuando no hay nada genera, se va al café de la esquina, agarra una servilleta de papel, empieza a anotar 4 o 5 compañeros, empiezan a llamarlo para empezar una reunión, empieza una agrupación. Entonces, donde hay un desierto y pasa un peronista, empiezan a aparecer las plantitas, las flores. Así. Si no, no estaríamos vivos. Es inexplicable lo del movimiento peronista. Lo inexplicable del movimiento peronista radica en la fuerza de sus militantes, de sus hombres y de sus mujeres. En aquellos tiempos que éramos pibitos, me acuerdo una vez llegaron al local porque nos visitaba muchísima gente, especialmente en verano, 2 hombres grandes, peronistas hasta la médula, grandes, Y estábamos varios sentados y dijo, ¿ustedes por qué son peronistas? Y yo le expliqué, yo venía encima de una familia que no era peronista, pero bueno, aquel acto de Ruche que les conté otra vez, no voy a volver a contar, esa escapada, y cuando entré dije, yo soy esto, y bueno, y acá estoy. Entonces le conté eso, antes de la elección de la Alfonsín. Y un viejito miró y dijo, ¿viste? Se nace peronista. Yo dije, ¿qué es esto? Y siempre me acuerdo, ¿no? Y cuando flaqueo algo me acuerdo de esos dos que ya no están más en este mundo, se nace peronista. Se nace peronista, aunque no le guste a muchos, se nace peronista.
Y cuando se nace peronista, no sé, ni mercantilista, ni chanta, ni arribista, se puede haber llegado ayer. Pues es lógico, aparte del proceso de la vida. Hay pibes que llegaron ayer, pero hay un proceso de formación, de aprendizaje y de transmisión de valores de los mayores para que seamos nosotros militantes en potencia. Si uno no apunta a que los compañeros sean verdaderos cuadros políticos, estamos jodidos. Montón no sirve para nada. Sentimiento solo tampoco, porque nos devoran los de afuera. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar formados. Ese trabajo para nosotros fue mucho más difícil que ahora, en algún aspecto. Trabajo de cuadros. Trabajo de cuadros. Formación de cuadros. Los viejos insistían con eso, tocar el bombo muy lindo, pero fórmense muchachos. Ahora, en los 80 hacerse un libro era más difícil que ahora. Hoy con el proceso de las redes sociales, con todo el acceso que tenés por esa vía, es maravilloso. Es maravilloso, porque no había nada de eso, no había absolutamente nada. Lo que hizo esto formó militantes rudos, digamos, en el sentido de aguante, ¿cierto? Eso le puedo decir que es así. Y anoté 2 o 3 frases que ustedes habrán escuchado 1000 veces, pero para nosotros significaban muchísimo porque yo en este momento estoy repitiendo cosas que los que están a mi alrededor las conocen porque las digo siempre. Héctor Flores, compañero Héctor Flores, hay que repetirlas. Nuestro líder decía una frase 800.000 veces, por eso nos quedó. No hay otra, te tengo que transmitir así. Y en aquellos tiempos había uno de los primeros eslogans que yo escuché, que era aquel, en general, esa frase que decía: el rol de cada generación aparece asignado por el tiempo político que le toca vivir. Más a la intemperie estaba la generación del 45 y produjo el 17 de octubre. Y decía: aguardo de ustedes un hecho de igual o superior magnitud. Esto nos tiraban los muchachos de aquella época, ¿no? Muchachos, teníamos 16 años y nos tiraban eso. Eso te genera un peso encima. Y lo de renunciar a la política, renunciar a la lucha, renunciar a la lucha, renunciar a la vida, porque la vida es lucha. Eso era el ABC que nos enseñaban. Y hacerte cargo de la bandera. Esta bandera peronista nunca tocaron el piso. Tomá, ahí la tenés. Hay que hacerlas crecer, hay que fomentarlas y después pasar ¿cómo se llama? La posta que viene. Eso también es importante, eso habla de la grandeza que hay que tener. Eso también nos fue enseñado, porque los muchachos iban pasando el proceso y ahí entrábamos nosotros a protagonizar. Lamentablemente nos pasó. Sin promesa de cargos, sin promesa de política, de cargos gubernamentales, ni nada. Era militancia, siempre militancia. En ninguna reunión que participábamos decían, bueno, vos venís que vas a tener un puesto de concejal. No, era el 33% de decían, bueno, vamos a trabajar, a militar. Y éramos chiquitos, y levantábamos la mano y decíamos, y debatíamos. Bueno, yo pienso, y te bajaban, pero te dejaban. El porcentaje de chicos levantaban la mano temblando, pero por dentro hervía, el corazón hervía de conocimiento hermoso, perdón. No, el deporte es el testimonio de lo mismo, porque vivimos lo mismo. Es decir, porque algunos tenemos por ahí más oratoria, porque era eso, andá y hablar. Eso es fundamental, dar lugar, generar alas para que podamos crecer, porque cuando vuela uno, volamos todos. Eso es así. Es decir, si prevalecen esos valores de la unidad, de la solidaridad, de la organización, no hay posibilidad de derrota. Es éxito, es crecimiento, muchachos. Acá estamos propugnando por el tema de ganar la calle, y eso es así. La militancia es nobleza, no es mezquindad. No es mezquindad. Si hubiéramos dejado esto en manos de los profesionales de la política o de los másters de no sé qué cosa, estamos arreglados. No nos convocan para nada eso. Eso no son banderas nuestras. Las nuestras siguen siendo banderas revolucionarias. Porque el peronismo revolucionario, decía Evo Perón, el peronismo revolucionario o no será. Lo escuchamos 850.000 veces. A la vuelta de los años, yo por lo menos puedo decir, el peronismo es revolucionario, porque si no, no hubiera sido más. Se hubiera muerto en 1952, se hubiera muerto en el 55, se hubiera muerto en el 74, y el peronismo sigue naciendo todos los días, porque está el debate todos los días, y hay fuego en muchos corazones peronistas todos los días que se manifiesten esto. Che, vamos a juntarnos, vamos a tener grandeza, vamos a dialogar. Acá hay un hecho, especialmente entre los jóvenes que se han puesto a dialogar, eso es maravilloso. Y hay diálogo y empieza la acción. Y eso genera otras cosas. Le está pasando a usted como me está pasando a mí. La cantidad de testimonios que yo tengo todos los días. De la gente, los compañeros y no compañeros que están asombrados por lo que se está haciendo acá en esta fusión tan linda de laburo entre los muchachos camioneros y gastronómicos. Eso es un ejemplo maravilloso.
Yo por ahí un poco contesto lo que me dice mi compañero, que con lógica y razón ve aquello y ve este se quiere morir. Porque lamentablemente no todos hemos hecho el mismo camino, como decía, tendríamos que estar más juntos, pero la vida, bueno, es así. Hay hijos, hay familia, hay laburo. Sí, pero ¿cuántos de los nuestros no están más? Yo creo que los mejores cuadros están en la casa. Y no lo inventé yo. Lo decía un compañero de fútbol que en este momento no está. Decía, si vuelven esos cuadros estupendos, que están en plenitud, que están en la casa. Si esos tipos vuelven, esos compañeros están acá, yo no puedo hablar más, por ejemplo. No puedo hablar más. Son fantásticos, maravillosos, clarificados. Bajan línea, pero... Perfecto. Pero ¿qué puedo hacer yo como militante y soy solidario? Empezar a promover la organización para que ese tipo se sienta lo suficientemente cautivado para que vuelvan. Porque no todo el mundo está para caminar en el desierto. Hay gente que hay que darle ciertos elementos, digamos. No sé si me explico lo que quiero decir. Hay que darle un marco a ciertos compañeros. Hay que honrar a los compañeros. Y con el paso del tiempo también se pone un poco más mimoso, entonces que... Pero eso se hizo, por ejemplo, lo hicimos, y lo han hecho los compañeros también, en ocasiones, el 17 de octubre, se han hecho homenaje a la vieja militancia. Eso es importantísimo. Sabiendo de antemano, y no para desanimar a nadie, que el camino militante se lo olvido. El día que te fuiste, se olvidaron. Una medida revolucionaria también es recordar lo que nosotros hacemos. Hay pibes de hoy que saben el nombre y apellido de viejos militantes que no los conocieron porque murieron hace 15 años, 20, y es una forma de tenerlos vivos y presentes. Por dejar un ejemplo, compañeros de base que se la jugaron en todo sentido, porque no era solamente jugarse con uno que te llevaba en la mano, es jugarse cuando vos estás poniendo la mitad de tu sueldo pensando en el otro, porque hay una necesidad. Yo creo que por ese camino vamos muy bien. Si se me pregunta, yo diría el peronismo tuvo muchas contradicciones y muchos desencuentros. Hay gente que dice el peronismo no lo entiende nadie. Y yo digo, para entender el peronismo hay que estar adentro del peronismo. Y no sé si tampoco se llega a entender, porque somos contradictorios, pero somos los mejores. Y somos buenos, como dicen, hay una consigna que dice, nosotros somos buenos, efectivamente. La mejor gente de la militancia yo la conocí en el peronismo. Los valores fundamentales yo los aprendí en el peronismo. La familia que yo elegí está en el peronismo. Los mejores hombres, las mejores mujeres, los mejores gestos de solidaridad yo los vi en el peronismo. Gestos maravillosos que me acompañan y me van a acompañar hasta el final de mi vida. Los valores revolucionarios del peronismo, que patalea hasta el final, y como dice el verso, te rueda y vocifera tu cabeza vengadora rodando por el suelo, ¿sabes? Algo así. Eso es el peronismo. Yo todavía veo la bandera de la revolución, porque si no, no estaríamos más. Si es por política, conmigo no cuenten. A mí me interesa el movimiento peronista. Y ese cambio de estructura hay que hacer, eso lo va a hacer el peronismo. Esa revolución inconclusa de generar Perón la hace el peronismo. Yo tengo fe que será esta generación que lo vea. Culminar ese proceso revolucionario. Pero para hacerlo hay que empezar a mover. Hay que generar el fuego. ¿Quién tiene la mayor responsabilidad? Los militantes. Yo deposito la fe en ellos. Más allá de los dirigentes, que algunos son muy buenos, pero solitos no hacemos nada. Se necesita esa fuerza, ese vigor y todo lo que se puede dar en vida. Yo dejaría como mensaje eso, que nos mantengamos con los valores que a veces algunos no comprenden. Por ahí en tu casa no te comprenden a veces, ¿no? Soy bonita todavía. Yo muero en la mía. Yo muero en la mía. Y si volviera a nacer, viste la pregunta pava que hace, si volviera a nacer, ¿qué haría? ¿Sería pintor, bailarín clásico? Yo si volviera a nacer, trataría de no cometer los errores que cometí muchos errores. Muchos. Pero yo volvería a hacer lo mismo. Me volvería a escapar como aquel domingo de mi casa a pedir a Berrucci, haría lo mismo. Vuelvo a repetir, cambiaron las caras, cambiaron los tiempos, pero están ustedes delante de mí, son aquellos, son los mismos, son los míos. Si yo no conozco lo que amo en profundidad, ¿cómo lo voy a defender? Y yo sé que en cada uno de ustedes está depositado aquello, esa herencia, ese testimonio, ese legado que tiene que seguir. Si de algo sirvieron estas palabras es para decirte, tenés un problema porque tenés un compromiso que llevar adelante. Decirse peronista, algunos dicen peroniano, soy simpatizante, eso también no está mal, no está mal. Pero está lo otro, jugársela todos los días. Hay que estar todo el día en local, sentado, no. A veces pasa lo que estamos hablando con el compañero también, estar ante la necesidad. Cuando yo socorro a uno, estoy haciendo un gesto de peronismo, es un gesto revolucionario. Cuando salgo de mi comodidad para ayudar al otro, cuando me caliento por el otro, cuando estoy preocupado porque hay una desgracia y salgo a ayudar, eso es el peronismo, yo estoy ejerciendo mi militancia. Muchos de nosotros, cuando las cosas estuvieron muy mal,
y tuvimos un proceso interno que decíamos, ¿para dónde se corre? Nos refugiamos en la militancia social, yo levanto la mano, por muchos años, por muchos años. En la militancia social, en los barrios del sur, cerca de la iglesia. Y ahí me encontraba con compañeros, ¿saben dónde? En la iglesia, como digo, en la cooperadora de la escuela, en la sociedad de fomento, unos cuadrazos. ¿Qué haces de acá? Y estoy haciendo la revolución que puedo. Y yo en un momento, quiero confesarlo acá, pensé que era la única revolución posible, la pequeña revolución de todos los días. A la vuelta de los años me di cuenta que con eso no alcanza, porque nos quedamos en la plaza tocando el bombo y tenemos que ir por la toma del poder, porque las decisiones se toman en otro lado. Eso yo lo entendí, por eso rechazo al otro no, hay que unir las dos cosas, la pequeña revolución de todos los días y la gran revolución que se debe hacer con la organización. Esta es una consigna re fácil, que los peronistas la tenemos que tener bien clara porque se ha hecho en otros procesos y se debe realizar, pero la tenemos que hacer nosotros y predicarla nosotros. Como se hizo en aquellos tiempos cuando no había nada, cuando había amenazas, y hoy que la situación tampoco es fácil porque hay mucha indiferencia. Creo que el peor enemigo que tenemos es la indiferencia, es la apatía. Contra eso hay que luchar. Ahí se tiene que ver a los pingos en la cancha, ¿no? Cómo uno puede salir a motivar a los demás. La militancia política, por sobre todas las cosas, esto lo hablamos hoy con un compañero, para mí es la creatividad. El militante político debe ser creativo, por sobre todas las cosas. Creativo. Uno debe plantearse ante la militancia, ya no voy a hablar más porque no me dice que paro, yo paro, como una tela de pintor. Entonces, agarrar pintura, acrílicos, óleo, pero no la agarrar con pincel, la agarrar con las manos, mezclar las manos y empezar a tirar colores. Eso es la militancia periodista. Empezar a generar colores, ideas, disparar el debate, esa es nuestra ambición. Y construir todos los días, poco o mucho, pero se debe construir. Al principio, cuando planteamos lo de ganar la calle, que yo estoy maravillado con el compañero Miguel, porque se levanta el tipo y plantea lo de ganar la calle, y nosotros por otro lado estamos haciendo lo mismo. Yo tenía la certeza que había compañeros por otro lado, y tengo la certeza, y tengo pruebas fehacientes de que está pasando a lo largo y a lo ancho del país. Hay compañeros peronistas que plantean lo mismo que nosotros, que la calle se debe ganar con organización. Ahora hubo que dar un primer paso, eso no es para tibio, hubo que salir cuando éramos 4 o 5. Y cuando se dice, están locos, que salir, son 4 o 5, es un quemo. Algunos no te acompañan porque no se quieren quemar. Pero había que salir porque esos 4 o 5, trajeron otros 4 o 5. Y después fuimos 20, y después fuimos 30, y después te encontrás con el compañero que es loco como nosotros, y hay que ganar la calle, y se empiezan a mover la cabeza, es así, compañeros, y ahí empieza. Y el peronismo se reverdece en la calle, no en un ascensor. Y eso lo hacen los militantes. Ya dije la palabra militante 850 veces porque para mí es básica. Porque yo no fui nunca un dirigente ni lo quiero ser. Cuando dicen ahí viene el dirigente no sé qué, yo digo dirigente nunca fui porque el dirigente tiene dirigidos. Y yo no tengo dirigidos, tengo compañeros. Y el dirigente lo elige, a mí nunca me eligieron para nada. Así que lo que hago es cumplir mi misión de base, porque eso es lo más lindo que se puede tener. Y mis compañeros los encontré en los rincones. ¿Dónde están ustedes? En los rincones donde está la humedad, ahí estamos en los rincones, estamos agazapados, generando. Y chao, me voy. Me gustaría venir a contar anécdotas, tengo tantas. Hoy me acordé de algunas re tristes. Y algunas muy graciosas, y algunas desopilantes, pero no voy a contar ninguna, porque no hay tiempo. Y algunas cosas de las que no se puede hablar también, porque algunos secretos me tendré que llevar. También me acordé de algunas cosas muy amargas, que uno se enteraba, porque en aquella época te enterabas de todo. ¿Te acordás, no? Sí. Que venía gente de todos lados, y venía gente jugada, venía de todo. Y nosotros hemos escuchado y hemos visto cosas muy amargas, muy amargas. Tuvimos privilegio en la generación de los 80 y tuvimos también que afrontar cosas muy amargas que gracias a Dios ya no se ve. La realidad es un queso, no el queso de la ambición, la realidad es un queso. Y los peronistas tenemos que tener una estrategia. ¿Saben cuál es la estrategia que nosotros estamos difundiendo? Hay que subirse y entrarle por los agujeros al queso. Al queso es la realidad. Nosotros tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí para marcar la diferencia, porque si no volvemos a la misma. Nos vamos a la esquina, nos vamos a la plaza, nos juntamos, tocamos el bombo, justicia, justicia y no pasa nada. Entonces 2 veces no nos van a engañar. Porque somos buenos pero no estúpidos. Ya lo dijo el general Perón. Si esa consigna la dijo en el 74, sirve también, porque hoy no es bueno ser estúpido tampoco. ¿O me equivoco? Hay que agudizar el ingenio. Volvemos a lo mismo. Militancia, creatividad, análisis.
Y el análisis se hace compañeros, juntándose mate por medio, empezar a tirar ideas, como hacemos nosotros en el Pibe también, y lo seguimos practicando hoy. Se escucha todo, acá nadie está en eminencia. Y creo que pasa todo lo mismo. A mí me toca porque soy jovato, ¿no? Tiro alguna idea. Pero vienen los compañeros más nuevos y las perfeccionan todos los días. Yo me encuentro que nada sale como uno lo plantea desde el principio. Surgen las ideas y se va formando algo que siempre es mejor, compañeros. Entonces, si uno se encuentra con eso todos los días de la militancia de hoy, no de 1945, de hoy, dice, estamos ganando. Estamos ganando, porque en cada ámbito nosotros vimos que no éramos pocos. Pero también eran pocos, decía Perón, venían 3, 4, 5 de la Secretaría de Trabajo, y después fueron 20, después fueron 40, después eran 100. Y un día vino uno y dijo, tenemos que hacer una concentración, y el general dijo, se me juntan 20.000 y juntaban 100.000. Es así. Yo pensaba esta mañana, y ya no hablo más, basta. ¿Cuál fue la génesis del peronismo? ¿Cuándo empezó? ¿El 17 de octubre del 45? Vos tenés que saber que debes escribir, sos culto y todo. El 4 de junio del 43. Y yo pensaba, ¿saben en qué Perón pensaba yo? Y vos, Luisito, debemos a coincidir mucho ustedes. En el Perón de los 8 años en la Patagonia. Que él marca, yo me crié entre perros, decía, tengo 2 quistes calcificados por andar con los perros, porque los adoraba, y con los criollos, que vivían tan injustamente y fueron mis amigos. Los perros, pero los criollos. Yo veía la injusticia con que vivía esta gente, en lo más inhóspito, eran seres humanos, eran tan nobles, tan buenos, y cómo vivían. Y él se había juramentado hacer algo por ellos. Y así fue. Sí. Él había dicho que si alguna vez llegaba a ser presidente de la Argentina, iba a poner una ley para que los que vivían en el campo tuvieran más posibilidad. Y es lo primero que hace casi, el estatuto del peón. El estatuto del peón. Yo tengo un familiar cercano que decía, a los 9 años yo me quebré la espalda porque me hacían trabajar de sol a sol. Y cuando llegó el general Perón supe que los sábados no tenía que trabajar, tenía 9 años. Y me pude juntar unos pesitos para comprarme una camisa blanca. Porque yo era propiedad del patrón. Cerca de Tupac, acá nomás, ¿eh? No estoy hablando de la película Quebracho, estoy hablando de por acá nomás. Y ese proceso en la historia, 60, 70 años no son nada, compañeros. ¿Cómo nosotros vamos a terminar una revolución que empezó hace 70 años y que fue cortada, anulada tantas veces? Por eso seguimos siendo malditos para muchos, por eso nos persiguen, nos difaman, por algo será, por eso que somos tan poco populares nosotros, ¿o no? ¿O a usted todo le cae bien cuando dicen que son peronistas? Serán moscas blancas, porque yo cada vez tengo menos amigos. Ah, Marcelo no, buen muchacho, es peronista. ¿O no? Con cara de asco. La verdad es que a muchos no me importó, porque vuelvo a decir, como aquella viejita, María del Valle, ¿cómo no le voy a decir sin mi orgullo? ¿Cómo no le voy a decir sin mi orgullo? Eso les dejo. Las tomé hace poco, las tengo en un libro hace mucho, que te lo voy a prestar, pibe. Y esas 2 frases, en este momento de mi vida, me pegan, las leo todos los días porque me siento identificado, ¿no? Me hacen levantar y seguir, luchar. Es decir, por fuera nos vamos deteriorando, ¿no? Algunos dirán, ¿te vas a seguir deteriorando, viejo? Sí, me voy a seguir deteriorando porque falta todavía un poco. Pero por dentro me olvido, porque está ese fuego, muchachos. Yo me olvido por el peronismo. Me olvido porque hay un proceso que culminar. Hay cosas que yo no las voy a ver, como es lógico, pero tengo que hacer algo. El ladrillo lo tengo que seguir poniendo. Si no, no estaría acá. Hoy coincido con mi compañero de lucha que hay tantos que no están. Nosotros seguimos parados acá. Y Marechal decía, y esto se lo digo a ustedes, por eso lo escribí, por eso se lo digo a ustedes. Un tipo más grande que él era más joven, ¿no? Yo, en su lugar, buscaría en el pueblo la vieja sustancia del héroe. Muchacho, el pueblo recoge todas las botellas que se tiran al agua con mensajes de naufragio. El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Hay que buscar esas botellas y refrescar esa memoria. Llévense eso. El que quiere que se la copie, se la voy a copiar, porque es maravilloso. Hay que salir a buscar esas botellas. Y yo, cuando me preguntan, el dirigente y todo eso, la trayectoria, qué lindo que soy, todo eso que son todas mentiras, pero grandísimas, y hoy con vos acá, yo digo, como dirás, hoy tenemos tanto jovatón que todavía estamos dando vuelta, estas 4 líneas que son así. Leopoldo Marechal dice, hablando de esto, ¿no? ¿Qué sos? Y esto se puede poner en nuestra tumba, pienso yo así. Al fin y al cabo, yo soy un combatiente de ayer,
que recorre ahora su antiguo campo de batalla, resucita muertos y busca en la noche rastros perdidos. Bueno, gracias.